Bueno, maestra y compañeros, este video en sí se va a tratar sobre los temas que se abarcaron en este semestre. Mis compañeras les darán a conocer más a fondo de estos temas, que es el muestreo y la seguridad alimentaria, que nos habla sobre las medidas sanitarias pues, que se tienen que tomar para tomar una muestra de un alimento. El 2 es el concepto y la clasificación de la carne. Este nos habla de cómo se clasifican los tipos de carne dependiendo del animal o de la calidad o de algún otro factor. Eh, Como tercero tenemos la evaluación sensorial, que como sabemos pues esta es la que esta es la práctica o la prueba que se realiza a un alimento, ya sea organoléptico o sensorial, como dije anteriormente. Y bueno, seguimos con la estructura y composición de la carne. Pues ya sabemos que la carne tiene una estructura, tiene tejidos conectivos o musculares, etcétera. Eso mis compañeras se los definirán más adelante. También tenemos lo de la determinación de humedad, que sabemos que fue una práctica que se realizó desde casa. El CRA en cárnicos, la acidez en la carne, que también fueron prácticas desde casa, las cenizas y minerales, la determinación de proteínas, la determinación de grasas, y pues ya después nos vamos con las generalidades microbiológicas de la carne, los tipos de microorganismos en cárnicos. Pues esto sabemos que las carnes siempre tienen microorganismos desde que están vivos hasta que son sacrificados. Y bueno, la identificación de bacterias, el microscopio, hablaremos sobre las partes del microscopio y las condiciones de trabajo en el laboratorio de microbiología. Sabemos que esto se va más allá de todas las reglas que se tienen que seguir para poder trabajar bien en estos laboratorios y conseguir buenos resultados. Y por último tenemos los medios de cultivo, que esto nos iremos más a fondo a explicarle qué son los medios de cultivo y algunos tipos de ellos. Muestreo y seguridad alimentaria. ¿Qué es el muestreo para nosotros? El muestreo es básica función del cual pues determinamos la parte de alguna carne que vayamos a consumir, puesto que con ello tenemos una finalidad de hacer unas concentraciones. En esto se refiere a realizar una hipótesis acerca de cómo está, cómo permanece, cuál es su punto de vista al observar la carne. Asimismo, también podemos hablar si el producto de este es aceptable o rechazado para consumirlo. También, pues, en esto se deriva lo que es el Codex Alimentarius, que es primordial en el muestreo, ya que se garantiza el uso de procedimientos justos y válidos durante el análisis de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con la seguridad alimentaria, pues que se aplica al consumir y al producir la carne, pues esté en perfectas condiciones y que no generen daños a la salud ni al consumidor. Actividad 2. Concepto y clasificación de la carne. La definición común que nosotros conocemos de carne es la siguiente: tejido animal muscular comestible que se aplica a animales terrestres vertebrados como mamíferos, aves y reptiles. Existe una gran variedad de definiciones muy importantes como las siguientes: Cornejo 1981, Codex Alimentarius, Norma 194 y Pérez 2006. La clasificación general de la carne es la siguiente: se clasifica carne roja, que se encuentra en ganado vacuno, porcino, caprino y equino; en carne blanca, avícola, conejo, ternera y cordero; y la carne negra, que es la de caza. Esta no es recomendable consumirla. Existen varios factores que afectan la calidad de la carne durante la producción, como lo es la raza, sexo, edad, alimentación, sanidad y promotores de crecimiento.
Evaluación sensorial descriptiva en carne de cerdo y res cruda y cocida. La evaluación sensorial se ha definido como la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar respuestas a través de los sentidos de la vista, el olfato, el tacto y el gusto. En una evaluación sensorial se analiza la muestra a través del olor, la apariencia, los gustos básicos, la textura y el gusto residual. Cuando se diseña una prueba sensorial, se deben de tener en cuenta aspectos como el propósito del estudio, el tipo de prueba, el objetivo de la prueba, el tipo de persona que va a participar en la prueba, etc. Se tiene que conocer qué tipo de muestra se va a evaluar para así determinar el tamaño, la forma de la muestra, el volumen, si es necesario servirlo acompañado de algún otro alimento, la temperatura y el tiempo en que se debe evaluar. El tema es evaluación descriptiva de la carne de pescado, pollo, crudo y cocido. La carne de pollo cambió su color de amarillo cafezoso a un blanco con doradito. Tenía una textura aceitosa y cambió a suave, blando y jugosito. Su olor es choquilloso tanto crudo como cocido, solo que crudo es más intenso que cocido y cocido ya es un olor agradable. La carne de pescado cruda es suave, escamosa, babosita y choquillosa. El olor es un olor choquilloso como fresco. Cuando está cocida es blanda, jugosita y es fácil de deshacer, algo así. Bueno, se deshace al contacto y suelta es jugosa y su juguito es choquilloso. El sabor cocido del pescado es un sabor choquilloso, no es agradable, es choquilloso, simple. Y del pollo es un olor un poco más soportable, también choquilloso. La carne de pescado y pollo suministran proteínas de alto valor biológico, que en general es un buen complemento de los alimentos vegetales con contenido limitado de aminoácidos. Las observaciones que tuve en esta práctica fue que hubo cambios físicos en los dos tipos de bisteces, que fue el de pollo y el de pescado, ya que cambiaron de color y textura y también de tamaño. Su olor era menos intenso, al principio fue muy intenso y desagradable. Cocido es agradable, soportable y pues es un poco satisfactorio ese olor. El sabor no lo podemos comparar, ya que no podemos probar la carne cruda, pero a comparar podemos tener una idea con el olor, que al principio es súper choquilloso y después es agradable. Quiero pensar que es un tipo de comparación. Al igual que el pollo y el pescado, cambió su color y su tamaño y peso fue menor. En conclusión, en estas prácticas podemos observar distintos cambios en los bisteces, ya que al quitarles la humedad que tenían cuando estaban crudos, su tamaño disminuyó y su peso igual, y hasta su olor tal vez también. Gracias. Actividad 5. Estructura y composición de la carne. El tejido muscular de la carne magra contiene en promedio un 70-75% de agua, 19-23% de proteína cruda y 5.3% de grasa. La composición cualitativa y cuantitativa de las proteínas de los músculos dependerá de la especie del animal, sexo, edad y factores de crecimiento.
El músculo esquelético está formado por un conjunto de fibras musculares, las cuales van a estar cubiertas por una membrana llamada endometrio. La fibra muscular o miocito es una célula con varios núcleos y va a tener una estructura similar a la de otras células. El sarcolemma es la membrana externa plasmática que rodea cada fibra. Los túbulos son extensiones de sarcolemma que pasan lateralmente a través de la fibra muscular. El retículo sarcoplasmático es una compleja red longitudinal de túbulos o condones membráticos. La miofibra es una estructura contráctil que atraviesa las células musculares y les da la propiedad de contracción y elasticidad. El filamento grueso tiene 15 centímetros de ancho y 1.6 de largo. Están formados principalmente por miocitos. Los filamentos delgados son 8 centímetros de ancho y 1 centímetro de largo. Corresponden a los microfilamentos F ácidos. Durante el proceso de contracción, los filamentos delgados de los sarcómeros adyacentes son empujados hacia el centro de la banda, a la cual produce el acortamiento del sarcómero. Determinación de humedad. La determinación de humedad es una técnica muy importante en la cual es de mayor uso común que se utiliza en el procesado y en el control de la conservación de los alimentos. ¿A qué se refiere esto? Pues que en el contenido de humedad de un alimento es muy frecuente y tiene un índice de estabilidad del producto. El control de humedad es un factor decisivo en muchos procesos industriales. Tales son como la molienda, que son en los cereales, el mezclado en productos sólidos finos y en la elaboración de pan. Asimismo, en la evaluación, que como todos hemos estudiado, pues son muchos procesos industriales de gran importancia. Es muy importante conocer la cantidad de agua que posee cada producto o cada materia prima para formular la importancia del contenido en agua del producto. Asimismo, para evaluar la cantidad de pérdida que se puede generar al producto. En sí, en esta práctica se estudia pues la determinación de humedad, que algunos métodos son por métodos de secado, que son en estufa de aire o por radiación infrarroja, y por método químico, que es de Carl Fisher, o método indirecto, que es la rectamometría. El CRA. ¿Qué es el CRA? El CRA se define como la capacidad que tiene la carne para detener el agua dentro de su estructura, al ser sometida a un tratamiento o fuerza externa, como corte, calentamiento, prensado, etc. La CRA juega un papel determinante en el rendimiento de muchos procesos de elaboración, como por ejemplo la cocción. El CRA de la carne está relacionado con la textura, terneza y color de la carne cruda, jugosidad y también su firmeza de la carne cocida. Dicha retención de agua se produce a nivel de las cadenas de actino-miosina. Hola, el tema es acidez en la carne. El pH en la carne depende de varios factores, entre otros la condición del animal y el tiempo posterior del almacenamiento. El pH de la carne aumenta durante el almacenamiento por la formación de compuestos aminoácidos resultantes de la putrefacción. La acidez de la carne determina su grado de aceptación del consumidor, excepto ciertos productos conservados por adición de ácido o producción de este por bacterias lácticas. Los productores cárnicos son generalmente de baja acidez. El pH puede definirse como una medida que expresa un grado de acidez o basidad de una solución en una escala que varía de 0 y 14. El pH puede ser analizado en el campo y en el laboratorio, sin olvidar utilizar
los materiales limpios. La determinación será realizada en trillas indicadoras o en un pHímetro. Estas simplemente se sumergen un instante en una muestra de agua, lo que provoca un cambio de color. El ácido láctico es un compuesto que producen los microorganismos y su elevación de sus niveles puede significar la presencia de estos. El ácido láctico en el músculo tiene el efecto de retardar el desarrollo de bacterias que contaminan la canal durante el sacrificio y el faenado. Estas bacterias deterioran la carne durante su almacenamiento, especialmente en los ambientes cálidos, y la carne desarrolla olores desagradables, cambios de color y rancidez. En esto consiste el deterioro que disminuye la vida útil de la carne y conduce al desperdicio de un valioso alimento. En conclusión, la acidez de la carne determina su grado de aceptación por el consumidor. La humedad de la carne depende de la capacidad de retención de agua y esta a su vez depende del pH. Gracias. Minerales en la carne. La carne es una buena fuente de minerales altamente digestibles y que son relevantes en una dieta. Constituyen el 1%. Podemos encontrar cantidades significativas de minerales como los aquí mencionados. Pero ¿cómo puedo saber cuántos minerales tiene una pieza de carne? Fácil, se encuentra en la norma NMXF 542-1992, Alimentos, Determinación de cenizas en productos cárnicos. ¿Y qué establece? Es referida como el análisis de residuos inorgánicos que persisten después de la oxidación completa de la materia orgánica de un alimento. Para la realización necesitamos los siguientes materiales. La preparación de la muestra. Primero tenemos que remover la cubierta del producto en carnes curadas o ahumadas hasta donde sea posible para quitar cualquier porción del hueso. Después se pasa a moler 3 veces a través de un molino de alimentos con unas placas de 3 milímetros de abertura. Por último, se guarda el material molido en recipientes de vidrio con tapas herméticas. El procedimiento consiste en se prepara como se indica en un crisol a peso constante. Se agrega 1 mililitro de acetato de magnesio. Después se coloca el crisol en un baño de agua y se evapora a sequedad hasta carbonizar la muestra sobre la parrilla eléctrica y se calcina la mufla a una temperatura de 550 a 600 grados centígrados, para después dejar enfriar los crisoles en el desecador y pesar y determinar conjuntamente un reactivo blanco utilizado. Y para fines de esta norma se establece la fórmula para resultados y cálculos correspondientes aquí mencionados. Determinación de proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Puede considerarse polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídico. Tipos de proteínas. Hay proteínas simples, que son aquellas que contienen aminoácidos. Se subdividen con base en su solubilidad en agua, soluciones salinas, soluciones ácidas, entre otras, alcalinas o de alcohol. Se incluyen también en albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, histonas, escleroproteínas y también protaminas, proteínas derivadas que son producto de la degradación de las simples y conjugadas. Se subdividen de acuerdo a las características de solubilidad y los productos de hidrosis. Las proteínas derivadas primarias son proteínas, metaproteínas, proteínas coaguladas, proteosas, peptonas y péptidos. Bueno, la reacción xantoproteica es
debido a la formación de un compuesto aromático, nitrato de color amarillo, cuando las proteínas son tratadas con ácido nítrico concentrado. Bueno, pues yo les hablaré sobre las grasas en la carne. Como sabemos, hay muchos tipos de grasa. Está la grasa visible, que es la que se encuentra alrededor de la carne o encima, es la que se puede ver cuando vamos a comprar algún corte. La grasa invisible, que es la que por naturaleza ya trae incluida la carne. Las grasas saturadas, que estas son las que se encuentran en alimentos de origen animal, cárnicos o que son hechos de leche, quesos, etcétera. Los poliinsaturados, que estas son las grasas esenciales para nuestro organismo, ya que no las pueden sintetizar y deben ser suministradas a través de la dieta diaria de nosotros. El omega 3, que dentro de este grupo se encuentra el ácido linolénico, las grasas trans, que estas son grasas insaturadas que se forman en el proceso industrial de algunos alimentos. Sabemos que en algunos casos los cortes de la carne pueden traer más grasa que en otros alimentos. Esto pues en sí depende de la raza del animal y de la calidad. Bueno, y pues algunas recomendaciones del consumo de grasa que hizo la OMS, pues es de que se debe de consumir de grasa total del 15 al 30%, que esto se conforma por las grasas saturadas, que son el 10%, las grasas poliinsaturadas, que son del 6 al 10%, el omega 6, que se debe de consumir del 5 al 8%, el omega 3, que es del 1 al 2%, las grasas trans, que es del 1%, y las grasas miniinsaturadas, que por diferencia de otros métodos, pues esta utiliza un sistema de extracción cíclica en los componentes solubles. Y pues bueno, se sabe bien que, como anteriormente dije, pues no todas las grasas son malas, y pues aquí les expliqué un poquito más acerca de las grasas. Microbiología en la carne. Los microorganismos que afectan la carne pueden tener acceso a la misma cuando el animal está vivo, ante mortem, y a esto se le llama infección endógena, y de manera post-mortem, mejor conocida como exógena. La carne no se consume recién sacrificado el animal, sino después de haber pasado por 3 etapas del rigor mortis, que son pre-rigor mortis, rigor mortis y post-rigor mortis. La contaminación es la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos. La invasión microbiana, que se da por tipos o focos de contaminación, la primaria y la secundaria, que suceden durante el sacrificio y después de este. Además, el animal puede ser foco de contaminación por medio de algunas partes, como lo es la boca, el ano, oído y órganos genitales. La evisceración y el deshuesado son etapas en donde se puede contaminar la carne por medio del sacrificio. Y por último, muestro algunos microorganismos que pueden contener en la carne. Tipos de microorganismos en la carne. Todos los alimentos contienen microorganismos, bacterias, mohos, etc. Por ello, es importante saber identificarlas y tomar las medidas si es necesario. Flora microbiana. Tolerables. No son de riesgo para la salud ni descomponen a la carne. Se multiplican en las condiciones ecológicas de la carne. Alternantes. Presencia microbiana de levaduras y mohos. De descomposición. Causan alteraciones indeseables y reducen la vida útil del producto. Contaminación. La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. Invasión microbiana por bacterias, mohos, levaduras, parásitos y virus. Microorganismos benéficos. Debido a su metabolismo influyen favorablemente en las materias primas o productos terminados como las bacterias lácticas. Microorganismos patógenos.
producen toxinas microbianas que pueden conducir a una enfermedad y son de alto riesgo para la salud. Identificación de bacterias y tinción. Algunas señales de deterioro de la carne son el olor anormal, aparición de moho en la superficie, afectación ósea, decoloración, cambio de color, producción de limo, producción de olores y sabores desagradables. Tipos de alteraciones microbianas. Aerobiosis. Mucosidad superficial, modificación de color de los pigmentos de la carne, modificaciones sufridas por las grasas, fosforescencia, olores y sabores extraños. Anaerobias, agriado o putrefacción. Pigmentación en la carne. Son consecuencia de la producción de las bacterias. El típico color rojo de la carne puede cambiar a tonalidades diversas. Apariencia de la carne contaminada. Las levaduras causan daños similares a los de las bacterias, como presencia de limo superficial, decoloración, lipólisis, falta de olor, zonas blancas de apariencia mucosa. Modificaciones sufridas en biomoléculas como grasas. En las carnes expuestas al aire tienen lugar la oxidación de las grasas no saturadas, catalizada por el cobre y la luz. La hidrólisis proporciona el aroma de los ácidos grasos liberados. El enranciamiento de las grasas puede ser producido por especies lipóticas como Pseudomonas y Bacillus o por mohos y levaduras. Algunos métodos para la identificación de bacterias y tinción son la tinción de Gram y tinción de Ziehl-Neelsen. El tema se llama microscopio. El microscopio fotónico utiliza la luz como fuente de iluminación y tiene tres sistemas, que es el sistema mecánico, el sistema de iluminación y el óptico. El sistema mecánico tiene un pie que sostiene el microscopio, un brazo que une el tubo con el platino y sirve para sujetar el microscopio cuando lo movemos. La platina es una superficie donde se coloca la preparación. El revólver es una pieza donde se encuentran montados los objetivos y se encuentran dos tornillos, que es el micrométrico y el macrométrico. Su sistema de iluminación contiene una lámpara que proporciona la iluminación a la muestra que se va a observar, el espejo que refleja así la luz, el condensador. El condensador concentra los rayos de la luz en el objeto que se observa. El diafragma regula la cantidad de luz que debe de llegar a la preparación. El sistema óptico contiene los oculares, son los lentes más cercanos a los ojos. Los objetivos son los lentes que quedan más cerca del objeto. El microscopio consta de tres objetivos: seco débil, que es de 10x, seco fuerte de 40x, objetivo de inmersión de 100x. Los oculares contienen el valor de 10x. La amplificación total se obtiene de las amplificaciones del objeto y ocular. El microscopio estereoscopio contiene un causal inclinado de 40 grados, giratorios 360 grados, con distancia interpupilar ajustable entre 52 y 75 milímetros, con ajuste de dioptrías en ambos oculares. Sistema óptico de zoom, posibilidad de aumentar medidas objetos adicionales, sistema de enfoque mediante engrajes y rodamientos en ambos lados para una mayor precisión. En conclusión, el microscopio es sin duda el elemento más importante de cualquier laboratorio y nos permite ver ya sea células, microorganismos y bacterias, lo cual a simple vista no podemos. Muchas gracias.
Bueno, ahora bien, seguimos con las condiciones del trabajo en el laboratorio de microbiología. Se sabe que es muy importante seguir reglas más en la higiene para pues así poder realizar un buen trabajo y no provocar algún tipo de contaminación. Hay que tomar en cuenta mucho la esterilización, pues ya que esta pues en sí es la destrucción o la eliminación de toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas presentes en objetos. Y pues bueno, el laboratorio de microbiología se deben de seguir algunos pasos para, bueno, continúo. Pues en el laboratorio se deben aplicar rigurosamente las medidas de asepsia en la mesa de trabajo. Los instrumentos de siembra de platino o nicrón se deben esterilizar a la llama del mechero. La preparación del material para poder llevarlo a esterilizar, los tubos de ensayo que contengan algún cultivo, pues estos deben de mantenerse siempre en posición vertical. Y bueno, ¿qué es el autoclave? El autoclave es un instrumento habitual en los laboratorios de cultivo. Estos laboratorios pues son igual a los de microbiología. Es un recipiente en el que se consigue exponer el material a esterilizar. En sí pues este nos ayuda ya que aguanta temperaturas superiores a la de ebullición del agua. Y bueno, el funcionamiento de pues es que nos ayuda, como dije, a la esterilización. Y pues esto se compone de diferentes fases: la fase de purgado, la fase de esterilización y la fase de descarga. Y pues estas funcionan permitiendo la entrada o generación de vapor de agua, pero restringiendo su salida hasta obtener una presión interna, lo cual provoca que el vapor alcance una temperatura de 121 centígrados. Pues a un tiempo de estos, pues el más común es por 15 a 20 minutos. Y pues bueno, ahora continuaremos con el otro tema. Medios de cultivo. Un medio de cultivo es el conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos. El agar se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo y se obtiene de algunas algas marinas. Existen 3 tipos de medios de cultivos, que son los medios generales, diferenciales y selectivos. Para estos medios se necesita la No. 110 SSA1 1994, Bienes y servicios para la preparación y disolución de muestras para su análisis microbiológico, la cual nos establece que la disolución primaria es la solución obtenida después de pesar o medir una cantidad del producto bajo examen y mezclarla con una cantidad de 9 veces en proporción del diluyente. Además, nos dice que la disolución decimal adicional son las adiciones o las suspensiones obtenidas al mezclar un determinado volumen de la disolución primaria con un volumen de 9 veces un diluyente, y que por repetición de esta operación, cada disolución así preparada se obtendrá una serie de disoluciones decimales adecuadas a la inoculación de los medios de cultivo. Además, la norma nos establece diferentes indicaciones para el manejo de muestras. En este caso, se maneja un jamón y se solicita lo siguiente: descongelar la muestra no debe de exceder de las 24 horas. Después se procede a pesar y adicionar el volumen del diluyente y licuarlo moler en un mortero o una licuadora, para después llevarlo al volumen indicado de acuerdo a la norma, son 90 mililitros, y realizar las respectivas diluciones. Por último, dejo una imagen de los medios de cultivos en generales para bacterias que se pueden utilizar tanto para bacterias gram positivas y red negativas, como lo pueden ver en esta pequeña imagen. Como conclusión, podemos
ver que vimos diversos temas, los cuales fueron bastante abundantes, como la acidez de la carne, la humedad, su estructura, tomas de muestreo, etcétera, así como también vimos sus componentes y su descomposición a 48, 24 y 72 horas. En esa también se logró ver una norma en la actividad 7, que fue la NMX F083 de 1986, la cual se ocupó para la determinación de humedad. Estos temas fueron diversos y se pudieron entrelazar entre sí. Entonces podremos concluir que este semestre fue de gran aprendizaje para nuestra carrera. Aparte que también es bueno identificar los tipos de carne que hay, como en este caso vimos pescado, vimos lo que era res, pollo y cerdo como más comunes, y a medida de la clase también pudimos observar que había otros diferentes tipos de carnes, y estas se clasificaban en carnes blancas, rojas y carnes negras, que eran las de cacería.